Continuamos con el estudio del tema de factorización, mirando en esta ocasión el caso número 4, llamado trinomio cuadrado perfecto. Veamos cuáles son las características de este caso y cuándo aplicarlo. El trinomio debe estar organizado en forma ascendente o descendente, cualquiera de las dos. Tanto el primero como el tercer término deben ser positivos. Asimismo, esos dos términos deben ser cuadrados perfectos, es decir, deben tener raíz cuadrada exacta. En otras palabras, el primero y el tercer término deben reunir las características de los términos que conforman una diferencia de cuadrados perfectos, o sea, el caso 3 de factorización. Veamos ahora cómo realizar la factorización. Primero debemos verificar que se trata de un trinomio cuadrado perfecto, que lo podemos denotar con las iniciales TCP. Para ello extraemos la raíz cuadrada tanto del primer como del tercer término. Realizamos el doble producto de las raíces obtenidas y comparamos el resultado con el segundo término, sin fijarnos en el signo. Si efectivamente nos da, entonces tenemos un trinomio cuadrado perfecto. La factorización de un trinomio cuadrado perfecto es un binomio elevado al cuadrado, que se construye anotando las raíces cuadradas del primer y tercer término, y entre ellas el signo del segundo término. Vamos a ver a continuación ejemplos de este caso 4 de factorización, llamado trinomio cuadrado perfecto. En el primer ejemplo tenemos el trinomio 4x cuadrado más 12xy cuadrado más 9y a la 4. Comenzamos por revisar si se cumple alguno de los casos de factorización vistos anteriormente. Rápidamente revisamos el caso 1, el de factor común, y vemos que no es posible extraer una expresión de estos términos. Entonces queda descartado el caso 1. El caso 2 de factorización, recordemos que se llama factor común por agrupación de términos, se cumple en polinomios de 4, 6, 8 o más términos, siempre que la cantidad de ellos sea par. Y en este caso tenemos un trinomio. Entonces, por esa razón, solamente por la cantidad de términos, ya no se cumple el caso 2 de factorización. El caso 3, que es el de la diferencia de cuadrados perfectos, tampoco se cumple aquí por la cantidad de términos. Recordemos que ese caso es exclusivo para binomios y aquí lo que tenemos es un trinomio. Entonces nos vamos a concentrar en el caso 4 de factorización. Comenzamos por revisar si se cumplen las características propias de un trinomio cuadrado perfecto. La primera condición o el primer requisito es que el trinomio se encuentre organizado en forma ascendente o descendente. En esta ocasión observamos que en relación con la letra x tenemos aquí exponente 2, aquí exponente 1 y aquí no tenemos la x. Entonces podemos decir que este trinomio está organizado en forma descendente en relación con la letra x. También podríamos decir que se encuentra organizado en forma ascendente en relación con la letra y. La siguiente condición que debemos revisar es que tanto el primer término como el tercer término sean positivos. Efectivamente lo son. Y también estos deben ser cuadrados perfectos, es decir, términos que tengan raíz cuadrada exacta. Vemos que los coeficientes son 4 y 9, o sea, números cuadrados perfectos, y también los exponentes de las letras son cantidades pares. Recordemos que son las mismas características que deben cumplir los términos de una diferencia de cuadrados perfectos. El caso 3 de factorización.
Cuando ya hemos verificado que el trinomio cumple las características preliminares, entonces procedemos a realizar la prueba de si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, recordemos que el primer paso es extraer la raíz cuadrada del primero y del tercer término. Tenemos para el primer término que la raíz cuadrada es 2x y para el tercer término la raíz cuadrada es 3y al cuadrado. Paso siguiente, hacemos el doble producto de las raíces obtenidas. Esto es 2 por 2x por 3y al cuadrado. Entonces tomamos las dos raíces que obtuvimos, 2x y 3y cuadrado, y las multiplicamos por 2. Esto es lo que se llama el doble producto de las raíces obtenidas. Hacemos esta multiplicación y nos da como resultado 12xy cuadrado. Y esto lo comparamos con el segundo término sin fijarnos en el signo. Únicamente miramos la cantidad, es decir, el número, el coeficiente y la parte literal. Vemos que es exactamente igual. Cuando eso se cumple, entonces decimos que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Cumple entonces todas las características de este tipo de expresión. Y tenemos licencia o tenemos permiso para proceder a realizar la factorización. Dice el procedimiento que vimos que la factorización de un trinomio cuadrado perfecto siempre será un binomio elevado al cuadrado. Aquí adentro tenemos dos términos. Esos dos términos son las raíces cuadradas que obtuvimos del primero y del tercer término. Entonces vamos a escribirlas. 2x es el primer término y 3y cuadrado el segundo término. Y entre ellas debemos escribir el signo del segundo término del trinomio. En este caso tenemos signo más. Y así nos queda entonces factorizado este trinomio cuadrado perfecto. Hemos obtenido un binomio elevado al cuadrado. Recordemos que si queremos probar la validez de este procedimiento, entonces desarrollamos este binomio al cuadrado aplicando el producto notable correspondiente. Al hacer ese desarrollo, nos tiene que dar el trinomio original. En el segundo ejemplo tenemos el trinomio 25m a la 4 más 16 menos 40m al cuadrado. Comenzamos por revisar si los casos anteriores al que estamos tratando, es decir, los casos 1, 2 y 3, funcionan en esta ocasión. Observamos que no hay un factor común que podamos extraer de los tres términos. Entonces queda descartado el caso número 1. También, como tenemos tres términos, quedan descartados los casos 2 y 3. Recordemos que el caso 2, el de factor común por agrupación de términos, funciona para polinomios que tienen 4, 6, 8 o más términos, siempre que la cantidad de ellos sea par. Y el caso número 3, llamado diferencia de cuadrados perfectos, funciona únicamente para binomios. Entonces, habiendo descartado esos tres primeros casos, nos vamos a enfocar en el caso 4 de factorización. Comenzamos revisando las características que debe cumplir un trinomio cuadrado perfecto. Vemos que el trinomio no está organizado ni en forma ascendente ni en forma descendente. Entonces comenzamos por organizarlo. Ese será el primer paso para el proceso de factorización de este trinomio. Entonces vamos a organizarlo en forma descendente. Comenzamos con el término 25m a la 4. Después seguimos con el término menos 40m al cuadrado.
y por último el término independiente, que es más 16. Allí tenemos entonces ya organizado el trinomio en forma descendente. También vemos que el primer término y el tercero quedan con signo positivo y también son cuadrados perfectos, es decir, términos que tienen raíces cuadradas exactas. Vemos que 25 y 16 son números cuadrados perfectos y el 4, que es el exponente de la letra m, en el primer término es un número par. Entonces vemos que se cumplen los requisitos preliminares que debe tener todo trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a realizar el proceso de verificación de si este trinomio es verdaderamente un trinomio cuadrado perfecto. Entonces comenzamos por extraer la raíz cuadrada del primero y del tercer término. Para el primer término la raíz cuadrada es 5m al cuadrado y para el tercer término la raíz cuadrada es 4. Paso siguiente, efectuamos el doble producto de las raíces obtenidas. Entonces tenemos 2 por 5m al cuadrado por 4. Allí tenemos el doble producto de estas dos cantidades. El resultado de esta multiplicación nos da 40m al cuadrado y es el que comparamos con el segundo término, sin fijarnos en su signo. Únicamente consideramos el coeficiente y la parte literal. Vemos que efectivamente nos da, entonces concluimos que este es un trinomio cuadrado perfecto. Habiendo hecho esta verificación, procedemos a factorizar ya este trinomio cuadrado perfecto. Abrimos entonces el paréntesis en cuyo interior tendremos el binomio y recordemos que afuera tenemos exponente 2. La factorización de todo trinomio cuadrado perfecto siempre será un binomio elevado al cuadrado. Aquí dentro del paréntesis vamos a escribir las raíces cuadradas que obtuvimos para el primero y para el tercer término. Entonces escribimos 5m al cuadrado como primer término y 4 como segundo término. Y entre ellos escribimos el signo que tiene el segundo término en el trinomio cuadrado perfecto. En este caso se trata de signo negativo. Entonces 5m cuadrado menos 4, todo eso elevado al cuadrado, es la factorización del trinomio cuadrado perfecto que nos dieron originalmente. Nuevamente, si queremos hacer la verificación de que este procedimiento es correcto, entonces hacemos el desarrollo de este binomio al cuadrado utilizando el producto notable correspondiente. Al efectuar esa expansión, nos tiene que dar como resultado el trinomio original. Bien, con esto damos por terminada la explicación del caso 4 de factorización llamado trinomio cuadrado perfecto.